Ok, vamos a dar inicio a la clase del día 22 de junio. El día de hoy, el objetivo es conocer, ¿cierto? Em, y tener un acercamiento a los procesos y estándares del turismo, ¿ya? Y para eso vamos a elegir, ¿cierto? Un pequeño ejemplo práctico que nos va a permitir tener una mayor claridad de cuando hablemos de procesos y estándares, la importancia que tiene, para qué son utilizados y qué beneficios podemos obtener nosotros, ya sea como profesionales, trabajadores o emprendedores. Y por supuesto como profesionales del turismo. ¿Ya? Vamos a comenzar. ¿No te ha pasado? Es una pregunta que está relacionada con un restaurante, ¿cierto? Donde algunos comentarios, ¿cierto? Que quizás nos ha pasado, por ejemplo, que uno va a un restaurante, ¿cierto? Y no encuentra o no hay lo que está pidiendo, y que se está ofreciendo, o muchas veces que la atención es lenta y demora bastante, en algunos casos, eh, no sé si les ha pasado que ustedes han ido a comer a un restaurante, ¿cierto? Y se equivocan de plato, o traen otro producto, o están ofreciendo algo y a lo mejor ese producto no lo tienen en stock, ¿ya? O como dice acá, la primera vez que vine estaba rico, pero la siguiente ya no tenía el mismo sabor, ni siquiera la misma cantidad en el plato. O que no tiene facturas, en el caso de los empresarios que muchas veces requieren ese tipo de documentos. Em, en cambio, en otro tipo de restaurantes, em, tienen un poco más de- de suerte, pero que en realidad no es suerte, es parte de todo de lo que vamos a ver hoy día, es parte de los procesos y los estándares que deben tener, en este caso, un servicio de turismo como es un restaurante. ¿Ya? Por ejemplo, la comida siempre tiene el mismo sabor y presentación, tiene un servicio rápido, una buena atención, es cómodo, ¿ya? Y bueno, ¿por qué en muchas empresas hay urgencia o improvisación constante y solo caminan cuando está el dueño presente? Es decir, ¿por qué algunos negocios funcionan solamente cuando está el dueño? ¿Ya? Y este dueño se va, ¿cierto? Y ya el servicio que se entrega ya no es el mismo. Por lo tanto, la idea es que podamos tener ciertos protocolos, procesos y estándares que eviten cometer errores como eso y finalmente generar una mala experiencia en el turista o, no, o simplemente prestar un mal servicio, ¿ya? Lo que va a generar un impacto negativo en la industria del turismo, sobre todo en la industria del turismo, porque esta industria se mueve mucho también gracias a la buena experiencia que han tenido las personas en los lugares, ¿ya? Porque si yo tengo una mala experiencia en un lugar, probablemente no lo voy a recomendar, ¿ya? Bueno, ¿en qué radica esta diferencia de que existen otro tipo de negocios que pareciera que todo funcionaría de manera automática, o como se dice en buen chileno, caminan solitos, ¿ya? Es decir, que el negocio funciona, no necesariamente tiene que estar el dueño del negocio encima, viendo cada una de las cosas, sino que existe eh, un buen producto y finalmente un buen funcionamiento del negocio, ¿ya? Bueno, para eso es fundamental tener eh, un buen gerenciamiento de la rutina, ¿ya? Para que una empresa logre consolidarse, debe tener una rutina sólida, es decir, el dominio total del ciclo de actividades repetitivas que realiza para la operación, ¿ya? Las fallas frecuentes en la rutina generan la gran cantidad de efectos negativos para el negocio, ¿ya? Las pérdidas, desperdicios, lo que se va a traducir en un alto costo, la desorganización y la urgencia, ¿ya? Un clima laboral tenso. Imagínense en un restaurante en hora peak que quede, no sé, que venda pescado, se quede sin pescados, ¿ya? Y la gente está pidiendo, entonces la gente se pone nerviosa, los mismos trabajadores se ponen nerviosos, finalmente va a generar todo un caos
que nos va a permitir que si yo desarrollo un producto turístico o un servicio en este caso, me permita mantenerme en el mercado, ¿ya? Y no morir en el intento. Em, bueno, para eso es importante, como les decía, contar con un buen gerenciamiento, un buen equipo, ya que probablemente a ustedes les va a tocar liderar en algún momento de la vida, y para eso usted debe tener ciertas tácticas, ¿ya? Tácticas que le van a permitir generar una alineación de sus procesos y también estandarizar cada uno de estos procesos, ¿ya? En Chile, por supuesto, ustedes lo pueden, los invito a que investiguen, ¿cierto? ¿Cuáles son los estándares de calidad que piden las ciertas normas, como la ISO, como la de calidad, como la sustentable, como la de las empresas B, para el desarrollo de negocios, ¿ya? Revísenlo porque probablemente se van a encontrar nuevamente con esto que les acabo de comentar, quizás en otra asignatura o si no, cuando ustedes desarrollen algún tipo de emprendimiento. Para eso, como líder de los equipos es importante establecer y documentar las formas de trabajo más adecuadas, es decir, estandarizarlo, ¿ya? Yo no sé si ustedes estuvieron, me parece que les comenté, si no, si no fue en otras asignaturas, pero hay una película de la historia de McDonald's y hay una escena muy interesante que ellos dibujan la cocina en una cancha de baby o de básquet. Entonces ellos dibujan la cocina y comienzan a hacer un estudio de cuáles son los movimientos que realiza el cocinero dentro de la cocina para preparar una hamburguesa con unas papas fritas y con la bebida. Entonces, ellos hacen ensayo y error varias veces hasta que dan con la fórmula perfecta y con el tiempo mínimo de producción de un producto como es la hamburguesa, las papas fritas y la bebida, ¿ya? Porque recordemos que ese ejemplo es de comida rápida, por lo tanto, ellos estandarizaron y documentaron ese proceso para llegar a la forma más eficiente, ¿ya? Y no es casualidad de que todas las cocinas de McDonald's en todo el mundo sean iguales, ¿ya? Por lo tanto, esos son procesos que están estandarizados, así como también es cuando usted va a un local, ¿cierto? Y los saludan. Eso también es parte de un proceso y de estandarización de la calidad de los servicios. También el delegar a los jefes la responsabilidad de actividades cotidianas por medio de objetivos y metas, ¿ya? Para eso usted tiene que desarrollar un buen plan, por supuesto, de mejoramiento, ¿cierto? De los procesos que usted va a desarrollar en cualquier tipo de negocio o empresa, proyecto, iniciativa, en fin, ¿ya? Para contar con un equipo y de alguna forma también generar una cultura organizacional dentro de las distintas instituciones. Con esto, como se dice, van a remar todos para el mismo lado, ¿ya? Es decir, todos van a estar informados acerca de los protocolos, de los procesos y de los estándares que debe cumplir cada una de las actividades que desarrollan dentro del negocio. Por ejemplo, si es un guía, el guía va a tener sus procesos y estándares, ¿ya? O si es en el caso de un restaurante, lo mismo, va a tener ciertos procesos, una infinidad de procesos, además, porque un restaurante, eh, solo el ejemplo, por eso es muy práctico, porque el llevar a un restaurante no es tan sencillo. Hay una infinidad de procesos y de cosas que se deben cumplir que vale la pena analizarlo, ¿ya? Em, Liberar, bueno, controlar y dar seguimiento a las actividades mediante chequeos e indicadores. Si yo propongo algo con una cierta cantidad de tiempo, con un objetivo, es importante que yo luego revise si ese objetivo se cumplió. Y si no se cumplió, bueno, chequear por qué no se cumplió para mejorar esa parte específica de ese proceso para que éste sea más eficiente y se pueda cumplir. Liberar
tiempo del líder para dedicarlo a mejoras y direccionamiento del negocio, ¿ya? Y también reducir costo y tiempo para eliminar desperdicios o actividades que no tengan el valor agregado, es decir, no trabajar de más, ¿ya? Un poco el lenguaje de los procesos en términos generales, por supuesto, porque cada actividad va a tener un proceso propio, pero en términos del ejemplo de un servicio como es un restaurante, un lenguaje de procesos más o menos podríamos hablar de que parte, ¿cierto? Con un flujo constante donde el producto es el resultado de todo este proceso, ¿ya? El cliente es el que satisface sus necesidades con este producto que nosotros hemos creado y que además es resultado de todos estos procesos, ¿ya? El proveedor que nos suministra la materia prima, si es un restaurante, todas las empresas que lo proveen de, en este caso, de pescado, mariscos, no sé, eh, eh, ensaladas, frutas, en fin, todo lo que va a vender este restaurante. Y si además este restaurante tiene, por ejemplo, una carta de jugos, no sé, de la estación o de jugos de la zona, con frutos de la zona, también va a tener que tener todo un proceso y proveedores locales, procesos para adquirir esa materia prima, etcétera. El proceso propiamente tal, ¿ya? Es básicamente la transformación de la materia prima a producto terminado a través de un valor agregado. ¿Qué quiere decir esto? El proceso, por ejemplo, en una panadería, ¿ya? Para llegar a un pan, a lo mejor es un pan con especies, con sabor a, no sé, a aceituna, a merquén, o es un pan con semilla, en fin, tiene todo un valor agregado, en fin. Para llegar a eso, hubo una transformación de la materia prima, es decir, de la harina, ¿ya? De las mismas semillas, posteriormente la elaboración y manipulación de esto para transformarlo en una masa, para posteriormente llevarlo al horno a una cierta temperatura, una cierta cantidad de tiempo, ¿ya? Antes de terminar y contar con el producto propiamente tal o el servicio, ¿ya? El valor está relacionado con todo lo que aquello que el cliente está dispuesto a pagar, ¿ya? No es lo mismo que el precio. El precio se calcula a partir de los costos de operación que tiene alguna actividad, un producto o servicio, ¿ya? Pero el valor es lo que el cliente está dispuesto a pagar por eso. Y si usted desarrolla un producto con un valor agregado, probablemente este cliente va a estar dispuesto a pagar más por ese producto, más del costo y más, por supuesto, de un eventual precio que usted quiera poner a ese producto o servicio. ¿Ya? Tiempo de ciclo, el tiempo que toma la transformación de la materia prima a un producto terminado. ¿Ya? Cualquier generación de un producto o servicio eh, que nace con este ciclo tiene un tiempo de ciclo. Y es importante que usted, en su rol de gerencial, ¿cierto? De alguna iniciativa de turismo, sepa usted cuánto es ese tiempo. ¿Ya? Si yo quisiera, por ejemplo, vender un servicio de tour operador o de guía, de guiado, ¿ya? No sé, a la reserva, no sé, Queulat, ¿ya? Tengo que saber, por ejemplo, cuánto es el tiempo que demora la persona en llegar desde su lugar de origen hasta que yo lo voy a buscar al aeropuerto y de lo que me demoro el aeropuerto hasta llegar finalmente a, a comercializar esta experiencia que va a ser la visita al parque, ¿ya? Con un auto guiado. Todo ese tipo de cosas yo la tengo que manejar, ¿cierto? Tener en cuenta, consideración al momento de estandarizar este tipo de cosas y que posteriormente esto funcione de manera armónica, ¿ya? No genere las pérdidas. Desperdicio, cualquier recurso que no es indispensable para lograr la transformación del producto.
Cualquier actividad, proceso, producto que está eh, quizás, no quiero decir está de más, pero sí que quizás no es una actividad primordial y que eventualmente podemos nosotros prescindir de eso para, y sin embargo igual podemos entregar un producto o servicio con un valor agregado, ¿ya? Un poco el flujo que tienen estos procesos son, aquí lo podemos ver, ¿cierto? En la figura, el flujo de información, requerimientos, quejas, ¿ya? Que nos van a alimentar, ¿cierto? Para poder generar en este flujo de procesos los bienes y servicios, donde nuestro proveedor que nos genera y nos provee o nos entrega la materia prima para que nosotros podamos transformar esa materia prima mediante un proceso estandarizado que nosotros lo tenemos estudiado, sabemos cuánto demora, cuánto es la cantidad, etcétera, para disminuir la cantidad de gasto de recursos, ¿cierto? Y posteriormente el producto terminado y que finalmente llega a nuestros clientes que además nos vuelven, ¿cierto?, a alimentar de lo que nosotros estamos ofreciendo para mejorar, ¿cierto?, nuestros productos o servicios. em, Beneficios del enfoque a los procesos, ¿ya? En algunos casos de los beneficios para contar y analizar, ¿cierto?, cada uno de nuestros procesos, principalmente en las empresas, es porque se reducen los costos, ¿ya? Eso es como lo que generalmente motiva a las empresas para desarrollar este tipo de cosas. Em, pero sin embargo también tiene otro tipo de beneficios como mejora la calidad de los productos, ¿cierto? Eh, Uno puede evidenciar dónde efectivamente tiene alguna falencia y que puede o que debe necesariamente mejorar, cambiar, sustituir, ¿ya? Se reducen los tiempos de respuesta, lo que es fundamental hoy en día con todo esto del manejo del Internet, la automatización de la respuesta a uno mismo. Pensemos en uno. Cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, hoy día yo digo, quiero ir a las termas. Entonces voy a preguntar a las termas y idealmente que me atiendan rápido, porque quizás me pueden hacer una oferta que a lo mejor va a hacer que yo me tiente y vaya hoy a las termas. Pero si me responden ya la próxima semana, ya a lo mejor las ganas de ir a las termas no van a ser las mismas. Por lo tanto, en este caso la empresa, por no tener un proceso y un estándar de respuesta rápida, pierde su venta. ¿Se fijan? Entonces es súper importante analizar todos estos detalles, sobre todo ustedes que están emprendiendo, ¿cierto? O que se están formando para el día de mañana, trabajar en el turismo, ¿cierto? En la industria, donde sabemos que hay muchas empresas que hacen del turismo que son pequeñas y medianas empresas, son pymes. Por lo tanto, todo este tipo de iniciativas van a ser fundamentales para las empresas para seguir evolucionando. Bueno, esto existe también que los procesos nos van a disminuir lo que llamamos las mudas o las mermas, ¿ya? Lo que no, de alguna forma nos sobra, ¿ya? Por ejemplo, yo pedí término medio, no tres cuartos, ¿ya? Eh, Ahí yo, por ejemplo, para un lomo, que alguien dice, mira, yo quiero un lomo término medio, ¿ya? Yo debo saber cuánto es el tiempo que debe estar ese trozo de carne en la cocina, en la parrilla, para tener ese término medio, porque en este caso lo entregaron tres cuartos, por lo tanto hay una merma. Ese gasto que yo hice de más es lo que yo debo evitar, ¿ya? Hay que repetir la factura, están mal los datos. Importante tener un proceso de estandarización eh, con todo el personal que trabaja en este caso en una empresa y que sepa emitir bien una factura. ¿Por qué? Porque a lo mejor voy a tener una fila de clientes por pagar y al errar en un documento, que además es un documento que tributario, que debe ir correcto, no puede tener errores, va a generar una merma o una pérdida de tiempo, ¿ya?
el café sabe a agua de calcetín, no lo quiero, ¿ya? Porque probablemente no lo hizo en el término o en la cantidad promedio para un café, y en este caso queda un poco desabrido, por lo tanto ahí hay un gasto de agua, hay un gasto de calefacción para calentar el agua, de gas o eléctrico si fuera un hervidor. Eh, en fin, hay varios ahí costos asociados que hay que tratar de evitar, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? La falta de estandarización, atención y verificación, los efectos, tiempo y costos extra en materia prima, insumo, la molestia del cliente, ¿ya? Herramientas para reducirlo, bueno, medidas estándar, procedimientos, formatos, los checklists, como una lista que hago yo y voy chequeando que estas cosas se vayan cumpliendo, ¿ya? Bueno, algunos de los mermas de proceso, ¿ya? Se refiere básicamente a operaciones que pueden ser omitidas, ¿ya? Y o que se pueden realizar en un menor tiempo o con una menor inversión. Ahora, por ejemplo, aquí hay un par de ejemplos, ¿cierto? Como usar mucho jabón para lavar, quitar demasiada cáscara a la fruta, eh, en fin. Y bueno, es importante que para este proceso de estandarización usted pueda además realizar ciertas acciones como involucrar al personal operativo, es decir, contar con todo el equipo de profesionales que desarrolla este negocio, ¿cierto? Y que sepan cuáles son todos y cada uno de estos procesos para que ellos tampoco cometan los errores de un proceso de estandarización, ¿ya? Establecer la mejor forma para alcanzar el objetivo del proceso, método, herramientas, restricciones. Ustedes pueden utilizar herramientas de la literatura, de la administración, ¿ya? Como es el FODA, los análisis PES, el diagrama de flujos, en fin, para que usted pueda estudiar cada uno de estos pasos y disminuir estas mermas que se van a traducir en costos innecesarios para la empresa o la organización, ¿ya? Usted aquí, bueno, hay un par de estrategias, ¿cierto? Como documentar con fotos, con diagramas, constante capacitación y entrenamiento, implementación formal de estándares. Hoy día lo que llamamos los procesos de los protocolos COVID. Entiendo que la universidad está haciendo intentos para de alguna forma volver a la presencialidad de una forma híbrida, es decir, ciertas cosas van a ser presenciales y otras continúan online. Probablemente yo creo que a pesar de que se están haciendo los esfuerzos, no sé si lo lograremos tan rápidamente, considerando que ya dicen que vamos a tener que vacunarnos todos los años y probablemente con una tercera dosis. Entonces, es muy incierto, pero sin duda tiene que haber un protocolo, ¿ya? Si usted va a desarrollar algún tipo de negocio de turismo, va a tener que tener el protocolo y para eso lo debe estandarizar, ¿ya? Es decir, el paso a paso que va a cumplir para disminuir las mermas, los gastos innecesarios, ¿cierto? Y mejorar y posicionarse en el mercado y de alguna forma sobrevivir, ¿ya? Eh, si usted tiene algún emprendimiento y este emprendimiento no le funcionó, no piense que eso es el fin del mundo, para nada. Un emprendedor, yo siempre recuerdo que en la universidad tenía un profesor, un profe nos decía que un emprendedor se transforma en empresario al quinto emprendimiento. Por lo tanto, con eso nos quería decir también que uno tiene que volver a levantarse, ¿cierto? Y intentar de otra forma o mejorar, ¿cierto? O crear nuevas cosas, ¿cierto? Siempre estar buscando y no quedarse estancado, ¿ya? Em, Algunos motivos por los cuales no se siguen los estándares, ¿ya? Probablemente hay un estándar deficiente que le falta trabajo o falta entrenamiento al personal, a las personas, falta de verificación de los jefes, es decir, se dejó y se olvidó y nunca más lo revisó, ¿ya?
o la negligencia de los empleados, ¿ya? Por eso también es importante los procesos de selección, ¿ya? Y por eso también existen estos test psicológicos, en fin. Em, Algunas tácticas para asegurar que estos estándares se puedan cumplir es, por una parte, la capacitación del personal, ¿ya? Eh, Constantemente, por ejemplo, uno puede evaluar y certificar los conocimientos en la teoría y en la práctica, como lo hacen siempre las instituciones a través de la H, que contratan estos cursos online, y que uno tiene que estar constantemente capacitándose en ciertas cosas que probablemente uno dice, esto no estaba en mi contrato o no es parte de mi trabajo, pero sin embargo yo soy parte de una organización que sí tiene estos estándares y que por ser parte de esa organización debo conocerlos y aplicarlos, aun cuando a mí no me hayan contratado para, no sé, para X cosas, ¿ya? Verificación o auditoría interna. Con esto, el checklist, una autoevaluación de todos los procesos. No es lo mismo acciones claras que acciones confusas. Y aquí tenemos un ejemplo: mezclar 4 tazas de harina, 2,5 gramos de mantequilla y una taza de azúcar, agregar medio litro de leche, colocar el molde en 40 minutos a 280 grados. ¿Cuál es el resultado? Un pastel. En cambio, si hay acciones confusas donde uno cree que dice que están bien entregadas las instrucciones, como mezclar la leche, harina, azúcar y mantequilla, agregar muchos huevos mezclados, poner a fuego, y pronto tiene algo que no era justamente lo que estaba esperando, que era un pastel, ¿ya? Es importante que este tipo de procesos, procedimientos, cuenten con una característica de sencillez y simplicidad. Y para eso, la innovación que usted debe imponer en estos procesos. La innovación también es cuando es la creación de un producto, de un servicio y también del mejoramiento de un proceso, ¿ya? Por lo tanto, si usted identifica algún proceso que pueda mejorarse, eso es parte de un proceso de innovación, ¿ya? Y la innovación ha existido siempre, solo que hoy día se habla mucho, ¿cierto? Pero en realidad es un proceso que debe estar estandarizado dentro de todas las organizaciones, ¿ya? El innovar. Ahora, el innovar es un poco riesgoso porque se propone hacer cosas que no se hayan hecho antes para tener mejores resultados. Y no siempre se obtienen esos mejores resultados. Y ahí hay un riesgo en lo que llaman el riesgo de la innovación. Algunas herramientas para estandarizar cada uno de nuestros procesos son, por ejemplo, bueno, este es el caso de un restaurante, ¿ya? También lo podemos ver con los hoteles, ¿ya? El proceso del check-in, del check-out, ¿ya? El tiempo que demora la persona, la mucama, en armar nuevamente una habitación. Hoy día se debe agregar además el proceso de sanitización del espacio, del lugar, algo que yo no sé si antes lo hacían con tan... Hoy día ya va a ser obligación para las distintas, en este caso para los hoteles, los mismos restaurantes. Algunas herramientas para estandarizar estos procesos son, por ejemplo, los diagramas de flujo, ¿ya? Donde uno con los diagramas de flujo lo que hace básicamente es el tomar el paso a paso y asignarle tiempos para conocer cuáles son mis tiempos críticos, dónde tengo mayor holgura y cuánto finalmente me voy a demorar en cada uno de los pasos que yo dé. ¿Ya? Por ejemplo, un diagrama de flujo para cocinar un plato frío va a ser distinto al diagrama de flujo para cocinar un plato caliente, ¿ya? O para preparar un postre. ¿Fijan? Cada uno va a tener su propio diagrama de flujo. Fotografías, ¿cierto? Para verificar y apoyar, ¿cierto? La toma de decisiones al momento de estandarizar algún proceso de servicio. Las listas de verificación, lo que llamamos los checklists, lineamientos de rutina, revisar, recetas estándar, ¿ya? Los distintos formatos, procedimientos con imagen y breve explicación. No sé, la salida de emergencia, por ejemplo, ¿ya?
Únicamente utilizar textos cuando otro método no cumpla el objetivo. Con esto se quiere decir que estos estándares idealmente que sean por la vista, ¿cierto? Con colores, quizás que sean un poco más didácticos, que le permitan a todos conocer estos estándares y que no sean complejos. Porque cuando los estándares, los procesos pueden ser complejos, pero ya si los estándares son complejos, ya eh, va a ser un poco más lento o más difícil para la organización o para el equipo. Em, por ejemplo, en un restaurante existen ciclos ya donde se abren en una hora o existen cambios de turno, hay que sacar la basura, ¿ya? Hay que hacer los pagos en términos de a las personas, ¿cierto? A los proveedores, hay que inventariar, ¿ya? Y también, por supuesto, revisar cuáles son los ciclos semestrales y anuales. Recordemos, sobre todo en nuestra industria del turismo, que tiene eh, en distintas partes de Chile, ya tiene distintas temporadas, ¿ya? Claro, si hablamos de San Pedro de Atacama, es una ciudad que está durante todo el año con turismo. Pero ya si hablamos de nuestra región, por ejemplo, inmediatamente vamos a saber que lo nuestro tiene una particularidad y que funciona por lo general la temporada de verano, y no en invierno. ¿Ya? Los ciclos de trabajo, para el caso de un restaurante o de los hoteles, siempre hay mucho que hacer. Por eso es importante que estos ciclos deban ser los diarios, semanal, mensual o semestral o anuales, lo que llaman eh, la, la agilidad. Existen metodologías, ya que son como juegos que hacen las personas para ir viendo cómo va cada uno de su trabajo y si el equipo está haciendo bien las cosas, ¿ya? Lo que llaman la agilidad en los proyectos. Pero es un poco lo mismo, conocer cuáles son los ciclos de trabajo, cuáles son los tiempos, cuáles son los responsables, ¿cierto? Y si ese paso se está dando de manera correcta. Por ejemplo, en el área de operación están las compras, está la producción, el servicio de bar, la caja, eh, algunos ejemplos. Por ejemplo, para las compras tienen que ser insumos de acuerdo a la calidad, lo que está ofreciendo, diario, semanal, mensual. Yo recuerdo siempre que en el restaurante había un tipo de producto que solamente lo vendían una vez al año. Era un tipo de, no recuerdo. Por lo tanto, para tener stock durante el año era justamente un proceso de compra anual. Era una vez al año y había que estar preparado para eso porque además había que posteriormente trabajarlo, manipularlo para guardarlo, congelarlo y poder utilizarlo después en los platos. ¿Ya? Selección de proveedores, ¿cierto? Negociación, ¿ya? Con estos proveedores de manera mensual. Eh, ¿Por qué? Porque siempre puede haber un proveedor que sea más atractivo, pero hay que evaluarlo, porque quizás puede ser más atractivo, pero a lo mejor no es tan seguro, ¿ya? O no tiene la misma calidad. Por lo tanto, es importante revisar cuál es ese estándar que yo necesito para entregar un correcto proceso, perdón, producto o servicio, ¿ya? Em, para el área de las compras, por ejemplo, en un restaurante o en un hotel o en cualquier tipo de negocio, vamos a tener a alguien que sea el responsable de las compras y debe, por supuesto, abastecer de todos los productos y servicios o de la materia prima que nosotros vamos a requerir, ¿ya? Debe coordinarse con el área de administración para mejorar, negociar los tiempos, etcétera, ¿ya? Otro tipo de procesos como registro, control, emitir las facturas, ¿ya? El área del almacenaje, por ejemplo, si yo voy a comprar insumos, no puedo llegar y dejarlos en un lugar eh, que posteriormente se pueda, mal manipulado, que se pueda perder y va a generar una merma, ¿cierto? Y para el caso del restaurante, perder materia prima es bastante grave, ¿cierto?
Por ejemplo, almacenar las cosas en un refrigerador, ¿ya? Con buena manipulación. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo montar una mesa, ¿ya? Estandarización del servicio, aquí hay una foto y un diagrama donde explica cada uno de los utensilios que existen para el proceso de comida, ¿ya? El plato de ensalada, ¿cierto? Se van utilizando de afuera hacia adentro, arriba, los cubiertos de los postres, ¿ya? ¿Dónde va el vaso de agua? O si es una copa o si es un vaso, ¿ya? ¿Dónde va la servilleta? Eh, ¿Se fijan? Y aquí aparece una foto de una mesa montada, muy bonita. Le falta un poquito de color, pero muy bonita. Y aquí, por ejemplo, aparece un proceso de cómo doblar una servilleta. Y va a decir, pero profe, bueno, existe esa estandarización hasta el más mínimo detalle. Y en este caso, aquí lo pueden ver, un procedimiento con imagen y breve descripción, porque si yo, no sé, a mí se me ocurrió hacer este tipo de diseño con una servilleta y soy el dueño, tengo que estandarizarlo de manera que mis trabajadores también lo puedan hacer y no tengan que necesitar de mí para hacer esta parte del proceso. Por eso es importante estandarizarlo, ¿ya? Eh, y bueno, aquí se fijan que le va explicando cómo la dobla, ya una especie de origami con el género para generar, finalmente tener esta servilleta montada con un diseño. Y hay unos súper bonitos. Pero aquí este es como una estrella. Por ejemplo, para el caso de la atención, el estándar de la apariencia del garzón. Aquí aparece un garzón, ¿cierto? Con una humita, ¿ya? Con este chaleco, bien presentado, afeitado, peinado. Y aquí dice, bueno, un poco el estándar, ¿ya? Quizás hoy día ha cambiado un poco, se ha modernizado, ¿cierto? Aquí le falta el nombre, ¿ya? El nombre le faltó, el nombre del garzón. ¿Se fijan? Hay un estándar, un chaleco negro, una camisa blanca, manga larga, no corta, eh, moño negro, dice, será la unita, pantalón negro, calcetín, zapato negro, no calcetines blancos, como Michael Jackson. Restricciones, ¿cierto? El pelo corto, sin bigote, un perfume tenue, ¿ya? No exagerado, porque imagínense en comida, si hay alguien que no le guste, no va a ser muy agradable la experiencia gastronómica que anda buscando, ¿ya? Bueno, un poco eso yo quería comentarle en términos de procesos y estándares. Espero que haya quedado un poco claro la importancia, ¿cierto?, de- del desarrollo de procesos y de generar estándares de calidad. Los invito a que busquen en sus tiempos cuáles son, ¿cierto? Para que también vayan preparados para la clase de mañana, cuáles son, no sé, los sellos de calidad, ¿cierto? Cuáles son los requerimientos, los procesos y estándares que exige cada una de las entidades certificadoras, ¿ya? O cuáles son esas entidades certificadoras. Existen unas, anótenla por ahí, el Veruberitas, ¿ya? Búsquenla en internet, que son entidades certificadoras que lo que hacen es instalar dentro de los procesos que tienen en turismo, ¿ya? Cada una de las acciones que lleva para tener un estándar mínimo de prestaciones de servicio, ¿ya? Así que, ¿tienen alguna pregunta, alumnos? No, profe, por lo menos yo no. Eh, bueno, bien interesante porque son cosas que uno no conoce. La estandarización del proyecto, claro, y cómo mantenerlo, eso es algo que uno ve por fuera nomás. Ah, interesante, bro. Qué bueno.
¿Tienen alguna duda acerca del trabajo que nos queda, que viene siendo nuestra última nota? No, profe. Ya, Eh, no, a seguir lo que está en el correo nomás, por cierto, profe. sí, El mismo formato más o menos de la... sí, Profe, ¿se tiene que hablar en tercera persona? O sí, sea, escribir. siempre, sí. Nunca hagan un proyecto hablando de yo, ¿ya? Eso que no se les olvide, chiquillos. Siempre hablar de el proyecto tiene un equipo o el proyecto cuenta con o la iniciativa, ¿ya? Siempre háganlo en tercera persona. No solo para esto, ¿ah? Para los trabajos también. Aplíquenlo en todas las cosas, ¿ya? Ya. Bueno, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Vamos a subir la información. Yo ya agregué algunas notas para que las revisen en Cibeduc. Solamente nos faltaría una con ustedes dos. Voy a tratar de comunicarme con los demás compañeros para saber si, o que nos oficialicen, ¿cierto? Eh, Porque ya nos va quedando súper poquito tiempo. Y mañana conéctense a las, bueno, yo les envié el correo a las 11:30, creo, ¿cierto? sí, para la clase de mañana, profe. Correcto. Mañana tienen una clase, ¿ya? Sí. Y nosotros, no, cualquier duda me escriben un correo, ya yo voy a estar conectado por cualquier cosa. Y ya nos vamos a ver el próximo martes, ¿ya? Ya, Ok, profe. profe, gracias. Ya. Que estén súper bien, chiquillos. Un abrazo y cuídense mucho. Ahí nos vemos. Nos Nos vemos. vemos, Ya. chao. Chao, chao.